Muy buenas tardes a todas las personas que hoy se encuentran conectadas en este lanzamiento, a los jefes de las oficinas jurídicas de las secretarías del distrito. Un saludo muy especial a la doctora María Fernanda Rojas, presidenta del consejo que nos está acompañando, a la doctora Margarita Barraquer, secretaria general, a Alexander, nuestro director del IDEPAC, al doctor Felipe Rey Salamanca, a nuestro subsecretario jurídico y a todas las personas que hoy nos acompañan. Yo estoy totalmente convencido que en marzo del 2020 rompimos el récord de participación de la ciudadanía para la elaboración de un decreto. En apenas 4 o 5 días recibimos vía correo electrónico casi 3.000 aportes. Les voy a contar un poco. El 11 de marzo, tras la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, la alcaldesa mayor de Bogotá decidió hacer el simulacro de lo que para esa fecha era la medida más idónea para contrarrestar el efecto del COVID, contrarrestar su propagación, desacelerar su contagio, como era la realización de una cuarentena. La pregunta que en ese momento nos hicimos desde la Secretaría Jurídica es ¿a quiénes limitar? ¿Quiénes podían salir a la calle? ¿Quiénes podían seguir trabajando? ¿A quiénes excepcionar? ¿Qué servicios y personas eran indispensables para que la ciudad funcionara mínimamente? ¿Qué actividades permitíamos parcialmente? Era, sin lugar a dudas, reconfigurar el funcionamiento de la ciudad. Y trabajamos en un proyecto de decreto basándonos en experiencias internacionales que para esa época ya algunas ciudades europeas habían adoptado respecto a la cuarentena y que habían establecido algunas limitaciones a actividades. Montamos el decreto y por instrucción de la alcaldesa lo publicamos para comentarios de las personas, para que los gremios y ciudadanía participaran y nos dijeran qué actividades deberían estar exceptuadas y cuáles no, y en general nos hicieran todos los aportes a lo que debería ser ese decreto que iba a reglamentar por primera vez una restricción de derechos fundamentales a la movilidad, sobre todo en el marco de una pandemia. Éramos pioneros, fuimos los primeros en hacerlo. La alcaldesa tomó esta decisión debido a lo que se avecinaba. Y como en todas las decisiones, como lo dice Alejandro Gaviria en unos de sus escritos, que marcan cualquier decisión tomada frente al COVID era la precipitud. Y era qué hacer, cómo contener, qué medidas adoptar. Vinieron posteriormente las declaratorias de emergencia sanitaria, la calamidad, el estado de excepción. Pero luego de montarlo, y no estoy siendo exagerado cuando digo que rompimos el récord en participación, en apenas 4 días recibimos vía correo electrónico alrededor de 2.800 correos de personas, gremios, entidades, empresas, industrias, del mismo sector de la administración distrital, dándonos sus ideas, muy significativas. Montamos un equipo de trabajo récord que en una noche y mediodía pudo tabular esos 2.800 aportes a fin de buscar la mejor lista de aquellas actividades indispensables básicas que hoy se mantienen en su mayoría y que sirvieron de base también para el gobierno nacional cuando empezaron a establecer las excepciones. Anécdota, les voy a dar unas ideas de lo que nos sirvió ese ejercicio. En esa primera listado que nosotros sacamos con experiencias internacionales, no habíamos establecido la excepción a las personas que alimentan animales que están en confinamiento. Esto fue fruto de un correo de un vigilante de un parqueadero que nos escribió y nos dijo, ¿puedo salir a darle comida al perro que está en el parqueadero que cuido? Es uno de los correos que más traigo a colación porque es de una persona que sintió una necesidad de ir a cuidar a su compañero de trabajo. Entonces, y así fue que nació esa excepción de exceptuar a las personas que deberían ir a alimentar a aquellos animales que permanecían en confinamiento. U otro, y vino del sector de los pagatodos, de los efecti, y era la necesidad de que mantuviéramos abierto todos aquellos locales que realizan y reciben giros para las personas.
Estos locales se habían convertido fundamentales, sobre todo para las personas del estrato 1 y 2, y se iban a convertir en unos actores importantes al momento en que se empezaron a realizar las primeras ayudas por parte de la administración distrital. Fue a través de ellos que se empezaron a dispersar los primeros giros y las primeras ayudas. Entonces, en un sector que no lo habíamos tenido en cuenta, que no lo habíamos exceptuado, el aporte de este gremio nos hizo entender la necesidad. Y así fueron múltiples ejemplos y múltiples ideas que nos llevaron a mejorar ese listado que, como les digo, hoy aún se mantiene en los decretos recientes que nos ayudan a controlar la movilidad. Fue en esa semana que esa disposición consagrada en el numeral octavo del artículo octavo del CEPACA, la ley 1437, para mí tuvo un mayor sentido. Y ese sentido es que muchos ciudadanos en representación propia de gremios, de empresas, participaran de manera masiva para la elaboración de un decreto. Y ahí fue la señal para que desde la Secretaría Jurídica buscáramos meses después un mecanismo en el Plan Distrital de Desarrollo que nos permitiera emular, repetir ese éxito de ese decreto que fue el 090 del 2020, que fue sin lugar a dudas un éxito en cuanto a participación ciudadana. Y así fue que nos establecimos como meta el aumento en un 30% de la participación ciudadana al momento de elaborar un decreto, de que llegaran los comentarios. Porque nos dimos cuenta que un comentario oportuno previo a la expedición de un decreto evita que posteriormente uno esté pensando en sacar otro decreto o que una ilegalidad que uno no advirtió en alguno de los artículos después nos lleve ante un juez administrativo y nos declaren nulo un artículo, un decreto como tal. Entonces, de ese momento y tras pensar en cómo aumentar esa participación, hoy están haciendo dentro de la sombrilla de LegalVote participa, como un portal único donde las personas van a poder entrar y revisar por sectores los decretos que están siendo trabajados por las diversas secretarías y entidades. Y va a poder de una manera muy fácil buscar qué decreto está tramitándose y muy fácil participar, muy fácil aportar luego de la lectura del decreto. Porque si bien dentro de la cortina grande, dentro del paraguas grande de gobierno abierto se tiene esta participación, pues cuando uno entraba a las entidades o cuando uno entraba del orden nacional, distrital, era muy difícil primero encontrar dónde están publicados los decretos que están en curso. Entonces vamos y entra este link, sigue al siguiente otro link, y pareciera que entre menos en que las entidades no les gustara la participación, porque entre más escondida estuviera, era muchísimo mejor, como si expedir un decreto tuviese todavía ese componente de oscurantismo que en algún momento acompañó la expedición de las normas. Entonces, dentro de los objetivos de este nuevo portal, dentro de esta nueva herramienta, está, como lo dije anteriormente, establecer un sitio único donde la ciudadanía pueda encontrar los proyectos de decreto por sectores. Los medios de comunicación le puedan hacer publicidad, la gente pueda conocerlos. Nuestro siguiente objetivo es el aumento, en por lo menos en este cuatrienio, de un 30% de las personas que participan, de los gremios, de los grupos claves de los sectores. De manera indirecta, otro objetivo es blindar jurídicamente los decretos de posibles demandas por ilegalidades. Las advertencias en que nos dicen, nos recuerdan una sentencia, nos recuerdan una revisión por parte de la Corte Constitucional o de algún tribunal sobre alguna norma que resulta parecida en un decreto y que puede resultar ilegal o inconstitucional, también nos va a ayudar para eso. No tengo la menor duda que esto constituye una materialización de una de las ramas del gobierno abierto, como es el de la participación ciudadana. Cuando nosotros entramos a revisar las diversas herramientas que organismos como la OCDE han establecido para materializar el gobierno abierto, como está contar con datos abiertos, conjuntos de datos, contar con presupuestos abiertos y presupuestos participativos, un parlamento, un congreso abierto, una contratación pública abierta, los famosísimos laboratorios de innovación y ciencia abierta, la divulgación de ingresos y bienes y gestión de conflictos de intereses. Una de estas ramas
también fundamental es que la ciudadanía conozca previamente lo que se está discutiendo en la anterior administración y pueda participar y pueda aportar y pueda criticar y pueda ponerlo de presente. Hoy nos tocó hacer este lanzamiento en medio de unas marchas de la ciudadanía que se oponen a un proyecto de ley y se está manifestando previamente a que el Congreso inicie. Entonces, esto es un reflejo de lo que queremos, de otra manera, buscar con este portal, y es que la ciudadanía pueda expresarse previamente de los decretos y proyectos de decreto que nosotros expidamos. Materializar de esta manera la participación ciudadana es un total cambio de paradigma de la gestión pública. Como les digo, sacamos esos links de participe y aporte al decreto que estaban escondidos en las web, los sacamos a un portal. Las secretarías y entidades pueden seguir publicando sus proyectos de decreto en sus páginas web, pero lo obligatorio y lo esencial es que tengamos este portal único como mecanismo de consulta. Al poner la ciudadanía en el centro del Estado, en el centro de la administración distrital y escuchar sus propuestas y sus aportes, ese es el cambio de paradigma que queremos darle y una de las improntas con las que queremos trabajar en esta administración. Y es masificar la participación, masificar los comentarios, una participación directa de los gremios, todo sobre la mesa, no buscar un cambio de decreto por debajo de la mesa con reuniones a veces secretas, sino que todo por encima de la mesa y la ciudadanía conozca cuáles son los aportes y las participaciones que están haciendo. De este modo, termino mi intervención en este lanzamiento, agradeciéndole nuevamente la conectividad de cada uno de ustedes, agradeciendo comunicar y dar a conocer esta nueva herramienta a sus grupos de interés, a la ciudadanía que activamente participa en cada una de sus secretarías, que está pendiente de los decretos, y a los medios de comunicación, que sin lugar a dudas se convierten en la mayor caja de resonancia de esta herramienta y lo que queremos de aquí a la fecha. Muchísimas gracias.